compartir la palabra del día de hoy, tan especial que es Pascua. Si quiero que me acompañen, por favor, a el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer desde el capítulo número 24, versión NTV, ¿sí? Para los de video, para que puedan ponerlo atrás. Capítulo 24. Vamos a leerlo desde el versículo número 1 en adelante. Si los niños pueden ir a su encuentro, que Dios los bendiga, que se diviertan, que la pasen genial. Así que vamos a estar ahí buscando San Lucas capítulo 24, del 1 al 11, versión NTV. Y si lo tenemos aquí, vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Muy bien. Dice así, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Vamos, mientras voy leyendo van pasando. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes, y las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dije en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo a la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Y fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no lo creyeron. El título del mensaje de esta mañana es: no está aquí, ha resucitado. Cuando uno va a la tumba del jardín, a la tumba donde pusieron a Jesús, donde se cree arqueológicamente que está, dice un cartel en esa tumba: Él no está aquí, ha resucitado. Qué preciosa palabra. Y yo quiero hacer énfasis en, primero, entender quiénes fueron los testigos de ese momento y cómo Dios en su sabiduría eligió mujeres. Entonces, ustedes saben que Dios no está buscando convencer a nadie, sino que lo que hace Dios es esperar que las personas tengan fe. Entonces muchas veces Dios nos pone las cosas de la forma más difíciles. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos también que creer, porque a Dios no se lo razona, a Dios se le cree, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el ingrediente de las mujeres en esta historia no es algo más, no es decir, bueno, había mujeres, había varones, es lo mismo. No, es tan importante, es central en la historia. ¿Por qué? Porque las mujeres en ese momento, en esa época, eran personas que no tenían un testimonio válido, no tenían derechos frente a la ley. Una mujer, si iba a un juicio, su testimonio no tenía peso absoluto, no le era creído. O sea que eran los testigos menos acreditados y menos creíbles. La versión menos creíble era la de una mujer, no como hoy. Y es por eso que podemos entender que cuando alguien nos dice: no, pasa que la Biblia la escribieron algunos para acomodar la historia y todo, ¿no? Y uno puede ver en la Biblia tantos detalles que si vos hubieses querido armar una historia para que el resto la creyera, jamás hubieses puesto mujeres, porque nadie les creía, y tampoco hubieses hecho quedar tan mal a los hombres, porque finalmente fueron los más duros,
los que más le costó creer, ¿no? Entonces las mujeres son los primeros testigos de la resurrección y yo creo que son las primeras cristianas a las que se la trata de locas por creer en la resurrección, ¿no? Como muchas veces vos decís, no, Jesús resucitó, no está muerto, está vivo, y te miran con una cara de qué planeta viniste, ¿no? Bueno, ellas fueron las primeras y se lo fueron a contar a los apóstoles y ellos no le creyeron esa palabra. Pero el corazón de este relato está en el versículo 5 y 7. Primero comienza con una pregunta y dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y creo que esa es una pregunta que interpela al mundo hoy. El mundo no está buscando a Dios vivo, sino que está buscando a Dios en la religión. Cada vez más podemos ver cómo las personas se hacen dioses a su medida, se hacen dioses que les convengan. Si pueden ser en un tamaño que entre en el jardín de su casa o en la puerta de su casa, o sea, un Dios individual donde vamos a sacarle todas las cosas que no nos gustan, vamos a poner todas las cosas que nos gustan a nosotros y no vamos a hacer un Dios a nuestra medida, ¿no? Es como dicen los Estados Unidos, custom made, hecho a medida. Y así nos hacemos los dioses. Entonces por ahí tiene el cuerpo de Buda, la nariz de Mahoma, no sé, cualquier cosa con tal hoy de tener un Dios que esté hecho a mi imagen. Por eso la pregunta es, ¿por qué estás buscando a Dios en cosas o en personas que están muertas? Y qué importante es esto, porque la religión nos enseña a relacionarnos con gente muerta. Las religiones del mundo te enseñan a relacionarte con gente que ya está muerta. Desde los musulmanes, desde el budismo, de todas las religiones. Inclusive el cristianismo tradicional de tener a Jesús clavado en esa cruz. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que Él hizo, relacionarte con una persona que ya es historia. Pero esta pregunta viene a sacudir las bases de la religión. Viene a traer una revolución en la religión. ¿Por qué? Porque la religión ya no se trata de cumplir reglas como nos han enseñado, sino que la religión verdadera se trata de una relación con alguien que está vivo. Si vos tenés que relacionarte con alguien que está muerto, lo que vas a tener que hacer es honrar su legado, ¿no? Y cumplir las cosas y los mandamientos que esa persona te dijo. Así son todas las religiones del mundo. Pero si vos realmente crees que esa persona está viva, ya no vas a buscar en las cosas pasadas nada más, sino que vas a querer tener una relación actual, viva y vibrante con una persona. ¿Cuántas personas conoces que tienen una relación con una persona que está muerta? ¿Cuán fructífera puede ser una relación con una persona que está completamente muerta? Bueno, la mayoría de la gente que vive en las religiones y que busca a Dios en las religiones hace esto: habla con alguien que está muerto. Y por eso hablan y no reciben ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque no tienen una relación. Y eso es lo que Jesús vino a traer: una relación con Él, con el Padre. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él no solamente es el único que resucitó, es el único en toda la historia que reclama la resurrección. No hay nadie en toda la historia que ha dicho yo he resucitado, menos lo hizo, ¿no? Pero solamente Él dijo antes: recuerden lo que dije, que iba a resucitar. Se lo venía diciendo a los discípulos, pero ellos no recordaban, ellos no entendían. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que lo espiritual no se puede razonar por lógica. Alguien te puede hablar de las cosas celestiales una y otra vez, y es como querer traspasar un muro de concreto. Es imposible para la mente humana entender esto, que Dios dejó ese trono del universo, se hizo un ser humano, se hizo pobre entre los pobres, se colgó de un madero y vació la tumba. Es algo que no podemos, con estos 3,5 kilos que tenemos de materia gris, no podemos resolver. Por eso solamente puede ser experimentado, solamente puede ser revelado.
Entonces, cuando vos lo ves, cuando vos lo experimentás, cuando vos tenés un encuentro con el Cristo vivo, entonces decís, todo ahora tiene sentido. Todo ahora cae en su lugar. Ahora puedo entender todas las cosas. Por eso a Cristo no se lo acepta con la mente. Hay tantos cristianos intelectuales que luego dejan el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro que ha transformado su vida verdaderamente. Lo que estaba diciendo es que Jesucristo ha resucitado, o sea, es el primero de la resurrección. Ahora uno puede decir, no, pero Jesús resucitó gente. Jesús resucitó al hijo de la viuda, Jesús resucitó a la hija de Jairo, Jesús resucitó al mismo Lázaro. No era el primero que había resucitado, sí, pero en este orden de alguien que resucita para no morir jamás. Jesús no simplemente resucitó en cuerpo, sino que Jesús abrió un camino para que todo aquel que crea en Él sea resucitado un día. Él lo que hizo fue abrió un canal para que nuestra vida deje de concebirse con un principio y un fin en la frontera de la muerte, sino que entendamos que eso es simplemente un comienzo de una vida preciosa y eterna junto con Él. Él no está aquí, no ha resucitado. Él es el primero de la resurrección y Él no vuelve a morir jamás. Y como Él no volverá a morir jamás, vos y yo tampoco volveremos a morir jamás. 1 Corintios 15, versículos 20 al 22, habla exactamente de esto. Dice, lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Otra vez, Él es el primero de una gran cosecha. ¿Quiénes son la cosecha? Todos los que han aceptado a Jesucristo, que un día van a resucitar con Él. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Quiero explicar un poquito esto. Esto habla del principio de identificación. Cuando nosotros nos identificamos con alguien, como somos parte de alguien, los beneficios y la responsabilidad de los beneficios y también las cosas malas nos incumben. ¿Cuántos hay hinchas de algún club acá? No voy a decir qué club, todos saben, ¿no? ¿Qué club soy yo? No hay duda, pero todos somos hinchas de un club, o la mayoría. ¿Cuántos hay hinchas de Argentina? ¿Y el resto qué son? Suecos, noruegos, no sé. Y el día que Argentina salió campeón, seguramente saliste a gritar y a celebrar y a festejar que éramos campeones, ¿no? Entonces, no tenía que ver con que hayas ido a Qatar, menos con que hayas sido elegido para la selección, aunque a muchos les hubiese gustado, o que hayas metido uno de los goles de la final. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que te identificás con un país, naciste en un país, sos argentino. Así que te guste o no, si Argentina perdía, vos perdías. Si Argentina ganaba, como pasó, vos eras campeón. Cuando nosotros nacimos en este mundo, nacimos identificados con Adán, el primer hombre. Adán, dice la palabra, que fue creado en un estado de perfección y armonía para disfrutar de Dios y que nada lo separaba, ni siquiera tenía que trabajar. Nada. Abría la boca y le caía la manzana. Pero un estado tan perfecto. Y el pecado, el hecho de haber roto esa relación con Dios, básicamente decirle, mira, yo de ahora más me quiero hacer la mía, ¿no? Cuando un hijo de 3 años te dice, me voy de casa, hago la mía, y a los 15 minutos vuelve a buscar comida, ¿no? Pero realmente lo que hizo Adán fue darle la espalda a Dios y decirle, gracias Dios por los servicios hasta acá, yo quiero de ahora más vivir mi vida. Yo sé mejor que vos qué es lo mejor para mí. Entonces, ese pecado
produjo una separación. Y esa separación nos quitó el diseño de Dios de vivir eternamente. O sea, Dios no nos hizo para que experimentemos la muerte. Y a partir de ese momento, todos los seres humanos, desde Adán, a causa del pecado, experimentaron la muerte. Ahora, lo increíble de la muerte es que no está en nuestra conciencia. ¿A qué me refiero? Que es un final abrupto que nadie puede entender. La muerte es algo que no entra en nuestra cabeza porque en nuestra vida tiene que tener un final abrupto, ¿no? Y a veces ni que hablar si estamos hablando de personas jóvenes o niños. ¿Por qué tiene que tener un final abrupto? Es algo que nuestra mente no entiende. Y la realidad es porque no fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados para que nuestra historia tenga un final abrupto. Fuimos diseñados para vivir eternamente con Dios. Y es por eso como nos hemos identificado con ese Adán, y cada persona que nace en este mundo, nace con ese pecado y tiene como fin la muerte. Jesucristo vino para hacernos nuevas criaturas. Por lo tanto, cualquiera que se identifica con Él, cualquiera que pone su fe en Él, lo que Cristo vivió, entonces pasa a ser nuestra herencia. Y es por eso que dice que Él es el primero de la resurrección y de una cosecha muy grande. ¿Por qué? Porque vos y yo, si ponemos nuestra fe en Él, como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Como Él revivió para no morir jamás, nosotros también, dice la palabra de Dios, que lo haremos. Por eso las Pascuas no es solamente festejar lo que Jesús ya hizo. La Pascua es festejar que vos y yo tenemos una promesa de que no vamos a morir, o si morimos seremos resucitados con Cristo. Y el apóstol Pablo lo explica un poco más adelante en 1 Corintios 52, cuando habla de 1 Corintios 15, versículo 52, cuando habla de la próxima venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, cuando dice así: y se sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando se suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. O sea, los que habían muerto antes de la venida de Cristo, dice que van a resucitar, van a salir de los sepulcros, van a recibir un cuerpo celestial para vivir con Jesús para siempre. La misma experiencia que tuvo Jesús, que el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos, aún en su proceso de descomposición biológica, y Dios le dio un nuevo cuerpo. De la misma manera, nosotros, los que hemos muerto, los que ya han muerto, serán resucitados victoriosos con Cristo. No escuché ningún amén por ahí. Y nosotros, los que estemos vivos, si es que todavía estás vivo, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura que dice: la muerte es devorada en victoria. Yo quiero decirte que la muerte había estado invicta hasta el día que Jesús se levantó entre los muertos. Porque la muerte es la madre de todas las batallas. La muerte es nuestra frontera que no podemos cruzar. Y muchas veces lo que hacemos, nuestra estrategia con la muerte es: te ignoro hasta que no te pueda ignorar más. ¿No? Nuestra estrategia es fingir demencia. Entonces fingimos demencia como que la muerte es algo que está muy, 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 muy lejos, que nunca va a pasar, hasta que lees un informe médico, hasta que pasás cierta barrera de años, hasta que entendés por un accidente o lo que sea la fragilidad que tenemos. Entonces nos despertamos a la realidad de que esta frontera está marcada para todos. Y no solamente está marcada para todos, sino que limita nuestra vida, condiciona nuestra vida, nos trae temor a nuestra vida, ¿no? Porque si vos ya sabés que vas a vivir hasta tal momento, ¿qué propósito trascendente puedes tener? La muerte te desordena. O sea,
Por ejemplo, vos podés decir, bueno, ya que voy a morir voy a hacer cualquier cosa toda mi vida, ¿no? O decís, bueno, voy a hacer esto o tomar una u otra decisión. Pero cuando sos libre de eso, puedes entender que tu vida tiene un propósito más allá. Y tu vida tiene un fin trascendente y puedes tomar las mejores decisiones. Ese día, cuando Jesús venga, se va a cumplir para todos que la muerte va a ser derrotada para siempre. Es algo increíble, una esperanza. Por eso las Pascuas no solamente significan gratitud, sino significan victoria y esperanza. Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Dice, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Yo diría, ¿lo crees, Vanessa? ¿Lo crees, Guido? ¿Lo crees, Paula? ¿Lo crees, Ariel? ¿Realmente lo crees? ¿O es una parte muy radical del Evangelio? Lo voy a leer de vuelta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de estar muerto. Lo está diciendo Jesús. Todo el que vive y cree en mí, es importante, el que vive y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Se lo estaba diciendo a una mujer que hacía días había perdido a su hermano mayor, a su hermano amado. Su hermano Lázaro, que estaba en una tumba, que ya estaba con olor a podrido. Y Jesús le dice en ese momento, ¿vos crees realmente? Porque esa es la pregunta fundamental de todo cristiano. ¿Crees realmente que el día que vos mueras no vas a hacer historia, sino que vas a ser resucitado con Cristo? ¿Crees en el propósito que hay en tu vida más allá de la muerte? ¿Crees realmente que hay victoria más allá de las lágrimas de poder en un momento despedir a alguien? Esa es la esperanza que va a impulsar tu vida. Esa promesa, esa esperanza de gloria es lo que nos alinea completamente en las decisiones que tomamos, en todas. De cómo tratamos a nuestra familia, de cómo nos relacionamos con el dinero, de cuánto servimos a Dios, de si realmente tenemos una relación con Él apasionada con Jesús. Todo eso nos ordena, porque si realmente nuestro final es con Cristo, tenemos que hoy empezar a tomar decisiones pensando en eso. A veces otra vez fingimos demencia y tomamos decisiones carnales, tomamos atajos, tomamos medidas cortoplacistas. Decimos, no, pero tampoco es para tanto, no seamos radicales, no seamos exagerados, tantas reuniones en la iglesia, tanto, ¿cómo callar tanto amor? Pará, ya fui el viernes. Y todo eso, ¿no? Y no nos damos cuenta que lo único que vale la pena vivir es que un día nos vamos a encontrar con Cristo y vamos a dar cuentas por nuestra vida. Ese debería ser el único norte de nuestra vida. ¿Querés ser feliz? Sé feliz. ¿Querés casarte? Casate. ¿Querés tener hijos? Tenelo. ¿Querés tener 5 hijos? Después charla conmigo y te comento los pros y las contras. Pero, ¿querés comprarte un auto? ¿Querés dedicarte a tu hobby o a tu vocación? ¿O querés cumplir tus sueños? ¿O querés viajar? Hacé todo lo que quieras. Pero eso es secundario o terciario. Lo importante es si vos estás alineado con tu destino de gloria, que es que un día vas a reinar con Cristo. Voy terminando, si tenemos acá, ahí está. En Juan 6:40, Jesús dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Este es el plan maestro de Dios. El plan maestro de Dios es que vos y yo estemos eternamente con Jesús. O sea, lo que quiere hacer Dios es recrear otra vez el Edén, pero multiplicado por millones. Él ya no quiere caminar con un hombre y una mujer. Él quiere caminar con gente de toda lengua, tribu y nación. Una multitud, dice, vestida de ropas blancas resplandecientes que lo adoraban. Y ese es el plan de Dios. Por eso Jesús dice, esta es la voluntad de mi Padre. Él quiere estar con ellos siempre por toda la eternidad.
Él quiere darles un lugar donde no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más calor, no habrá necesidad de luz. Es la voluntad de mi Padre darles el reino. Así de bondadoso es nuestro Padre del cielo. Dios no está enojado. Dios tiene el anhelo, el deseo que cada persona que camine esta tierra pase la eternidad con Él. Y como no quería que nadie se la pierda, mandó una invitación importante, ¿no? ¿Viste? Cuando vos recibís una invitación en cartón dorada. Mi papá recibió 2 veces una invitación de la presidencia para ir a la Casa Rosada, ¿no? Y vos tenés que ver lo que es esa tarjeta con esa invitación y todo, ¿no? Pero Dios no la imprimió en un papel dorado, ni la mandó por un courier importante. Lo que hizo Dios fue mandar la invitación a través de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo fue la invitación al ser humano. La cruz fue la muestra de que Él estaba hablando en serio, diciendo: esto es lo que soy capaz de hacer para que vos pases la eternidad conmigo. Y a veces estamos distraídos en las preocupaciones del mundo, en los temores del mundo. Nos cargamos con cosas que son terrenales, que van a perecer. Nos hacemos cada mala sangre por cosas que no van a existir más, que tienen destino de destrucción. Pero el Señor dice: el que vive en mí y el que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Por eso dice: recuerden. Y yo creo que todos los días tenemos que recordar el mensaje que Él nos habla, ¿no? Dice: recuerden el mensaje que les habló en Galilea. Tenemos que recordarnos todo el tiempo, aun cuando vienen las malas noticias. Este no es el final, este no es el propósito. Ojo con las horas que estás invirtiendo en otra cosa que no sea la eternidad. Ojo, porque de un momento para el otro se puede desvanecer, se va a desvanecer. Y el mensaje es: era necesario. Me encanta esta palabra. Vos y yo necesitábamos la cruz. No fue un buen gesto de Dios, no fue qué bueno lo que Dios hizo, qué hermosa la cruz. No, la cruz no es algo hermoso. La cruz es algo espantoso. La cruz fue algo horrible. La cruz es un método de tortura de los más crueles que te puedes llegar a imaginar, pensado para causar el máximo dolor, tortura y agonía a una persona. Los efectos de la cruz son hermosos, pero la cruz es lo más horrible, sádico que te puedas imaginar. Y esa fue la cruz que nosotros necesitamos para pagar nuestros pecados. Por eso Jesús, fue necesario que Él muera esa cruz por vos y por mí. Tus pecados, tus rebeldías hicieron necesario que el Hijo de Dios sea crucificado. No pequemos pensando: bueno, no somos tan malos, o somos dentro de todo buenas personas. Si hubo cruz, es porque nosotros pecamos. Y es por eso que era necesario que Él fuera entregado, que Él fuera crucificado, y también era necesario que Él fuera resucitado para que vos y yo tengamos un destino de gloria junto a Él. ¿Cuántos dicen gracias, Jesús? Ponete de pie donde estás y decirle: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por esa cruz. Gracias, Jesús. Agradecemos con pasión por cosas que no tienen sentido, pero si realmente hay algo para agradecer con pasión, es que el Hijo de Dios se colgó de un madero por vos. Es que el Hijo de Dios pagó el precio de tus errores. El Hijo de Dios pagó el precio de tu condenación, de tu depresión, de tu tristeza. La gente cree que tiene que cargar su cruz y todos cargamos una cruz pesada, la cruz de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestras rebeldías, de lo que nos hicieron, de nuestras heridas. Cargamos esa cruz, pero Jesús dice: no es necesario que cargues más con esa cruz. No cargues con la cruz de la frustración, no cargues con la cruz del temor, del miedo al futuro. No la cargues más,
Porque yo ya pagué el precio, yo ya cargué esa cruz por vos. Yo me hice cargo de tus pecados, de tus temores, de tus enfermedades, de tus dolencias. Yo lo hice para que vos no lo tengas que hacer. Por eso ahí donde quiera que estás, yo te animo a que puedas orar a Dios. Para los que nunca hablaron con Dios, la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Y sin entrar en mucho detalle, eso significa que el camino hacia Dios fue liberado. Por lo tanto, ya no necesitas ritos, no necesitas sacerdotes, curas, pastores que te presenten delante de Dios. Vos podés venir directamente a hablar con Dios como tu Padre, con Jesús como tu mejor amigo, con el Espíritu Santo como tu gran consolador. Y decirle: Jesús, en esta mañana yo pongo mi fe en vos. ¿Querés decirle ahí en tu lugar? Jesús, yo pongo mi fe en vos. Dejo de cargar mi cruz porque sé que vos la cargaste por mí. Perdona todos mis pecados. Límpiame de todos mis errores. Quita los fantasmas del pasado. Sana mis heridas. Hazme nuevo. Hazme nueva. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mí, que resucitó y que un día yo voy a resucitar contigo eternamente. Por eso yo te digo, sé libre del temor, mi amado, mi amada. Él ya venció para que vos no tengas que temer más. Yo sé que la enfermedad causa temor, que el cáncer causa temor, que un despido de un trabajo causa temor, que la salud de tus hijos causa temor, que la incertidumbre causa temor, que los problemas económicos causan temor, pero Él ya venció. Y porque Él venció, vos sos más que vencedor por medio de aquel que te amó. Solo lo necesitas a Él. Poné tus ojos en Él, confía en Él y Él va a hacer. Gracias, Jesús. El vencedor que a la diestra está.